¿Quién es el Bebito Fiu Fiu? Algunos de ustedes habrán escuchado la canción viral de Tito Silva Music, El Bebito Fiu Fiu, una canción romántica, pero que tiene un trasfondo bastante oscuro detrás. El Bebito Fiu Fiu es Martín Vizcarra, expresidente del Perú. La canción está inspirada en un poema por Zuli Pinchi, ex candidata al Congreso por Somos Perú, que en ese momento era candidata al Congreso junto a Martín Vizcarra y resultó ser su amante. Martín Vizcarra está casado, tiene 20 años de matrimonio con su esposa, 4 hijos, y niega haber tenido este amorío con Zuli Pinchi. Sin embargo, la letra del poema salió a la luz y luego se convirtió en una canción que se ha vuelto viral. En este video quiero explicar quién es Martín Vizcarra y por qué es tan lejano de la imagen tan dulce del Bebito Fiu Fiu y más bien su gestión tuvo consecuencias tan nefastas para el Perú, en términos democráticos, en términos económicos. En general, los rezagos de su gestión se viven hasta el día de hoy. Martín Vizcarra asume la presidencia del Perú en el 2018, cuando Pedro Pablo Kuczynski renuncia por escándalos de corrupción ligados a la empresa constructora Odebrecht. Y desde entonces, Martín Vizcarra tomó una serie de medidas que recortaron las libertades individuales y además retrocedieron la democracia en el Perú. En el 2018 hizo un referéndum que muchos consideraron como populista, y entre las medidas aprobadas se eliminó la reelección congresal, que resultó en 2 congresos con muy poca experiencia de parte de los parlamentarios y por lo tanto se efectuaron muchas medidas populistas en los próximos 2 a 3 años. En segundo lugar, en el 2019, Vizcarra cierra inconstitucionalmente el Congreso junto a su primer ministro Salvador del Solar, cuya imagen tumbando la puerta del Congreso es bastante famosa. Y se realiza esto porque el Ejecutivo en ese entonces estaba en contra del modo de elección de los nuevos magistrados del Tribunal Constitucional que tenían mandato vencido y por lo tanto cerraron el Congreso con mayoría opositora y se eligió a otro Congreso que luego resultó vacar a la misma persona que convocó a su elección, Martín Vizcarra. En tercer lugar, la pandemia resultó en una gestión paupérrima de parte de Vizcarra y las personas que empleó para encabezar el Ministerio de Salud en ese entonces, especialmente Víctor Zamora, que declaró que tarde o temprano todos nos íbamos a contagiar, y efectivamente su gestión conllevó a la mayor cantidad de fallecidos por millón de habitantes a nivel mundial. ¿Y por qué se dio esto? Entre tantas cosas, el sistema de salud no ha funcionado de una buena manera a través de la historia del Perú, pero en este momento, cuando se ofreció la ayuda del sector privado, el Estado se cerró a esta colaboración. Un ejemplo importante fue que el Estado no pudo suministrar el oxígeno medicinal necesitado para las víctimas del COVID, entre tantas otras cosas. En el contexto de la pandemia, el gobierno de Vizcarra cerró la economía, lo cual conllevó a consecuencias económicas que se sufren hasta el día de hoy. Pero en el año 2020, solamente en el año 2020, se perdieron 6 millones de empleos a nivel nacional, tan solo 1 millón de empleos en Lima metropolitana, y para conocer la proporción de esto, tenemos 11 millones de personas viviendo en la capital. Por lo tanto, muchas personas perdieron su empleo en el Perú. La pobreza subió significativamente y no se recupera a niveles prepandemia hasta hoy. Y el empleo se precarizó, lo cual quiere decir que 700.000 personas pasaron a ser informales, pasaron a no tener los derechos y las condiciones laborales que sí se gozan en la formalidad. El Producto Bruto Interno del Perú retrocedió 30% en 3 meses, el retroceso más grande en toda América Latina, porque se cerraron sectores completos de la economía. Y peor aún, no se permitieron que los negocios no esenciales, especialmente aquellos de pequeños y medianos empresarios, puedan operar durante los meses de cuarentena. Por lo tanto, muchas personas perdieron su trabajo y no pudieron volver a recuperarlos después de la pandemia. Todo esto fue consecuencia de la gestión de Vizcarra, que en noviembre del 2020 fue vacado por incapacidad moral permanente por un Congreso que él mismo mandó a elegir y que lo vacó por los escándalos de corrupción que se revelaron en su momento
en su gestión como gobernador regional de Moquegua. Y unos meses después se reveló que se había vacunado en secreto, a espaldas de todos los peruanos y además mucho antes que todos los peruanos, en un negocio a oscuras con el gobierno, con la empresa china Sinopharm. Entonces, este video es para resumir que el bebito Fiu Fiu no es tan dulce como la imagen lo pinta, sino más bien es un lagarto pirañoso, como describe Carlos Paredes en su libro, y además como lo conocen la mayoría de los peruanos. Bueno, espero que hayan disfrutado este video y hayan conocido un poquito más acerca del trasfondo de la famosa canción El bebito Fiu Fiu.